Doctora María, la nueva constitución que será aprobada en enero de 2025 establece un nuevo cargo de elección popular que es la copresidencia, repartida en dos cargos con iguales facultades, el copresidente y la copresidenta. Se resuelve de esta manera la disputa familiar por la sucesión dinástica entre Ortega y Murillo. Esto ya, digamos, corona la gran ambición de Rosario Murillo de tener el poder total y que ese poder total tuviera una representación en el poder formal. Mientras ella fuese vicepresidenta, siempre estaba un 1%, 2%, 3% por debajo de Daniel Ortega, formalmente, aunque realmente pues ella ha tenido un enorme poder ahora. Este punto lo que la deja es con el poder total y el poder formal. Es decir, Daniel Ortega puede perfectamente dedicarse a ver televisión y está Rosario Murillo con el poder total y el poder formal. Y esto es interesante porque denota siempre esta inseguridad que ha tenido Rosario Murillo en relación a ostentar cargos formales. Nunca le ha bastado tener el poder real, sino que necesita tener toda la parafernalia formal alrededor de ella. De manera que yo el que siento que queda ahora en desventaja es Daniel Ortega. A Daniel Ortega lo veo que ha tenido una pérdida de poder sustancial, ¿verdad? Que pues no va a recuperarla tampoco. No es que va a dejar de ser copresidente de la noche a la mañana, pero simple y llanamente ahí hay una confesión de que perdió el poder y de que la correlación de fuerza ha favorecido a Rosario Murillo, quien ha ido colocando todas las piezas pues para este momento, ¿no? ¿Por qué Ortega nunca le cedió a Murillo la posibilidad de ser presidenta y ser candidata en una elección y ha tenido que oficializarse a través de esta copresidencia? Daniel Ortega sabe que en el momento en que él deje de tener el cargo de presidente, en ese momento está liquidado. Incluso la propia Rosario Murillo lo iba a liquidar. Entonces él ha preferido optar por ese modelo de copresidencia en la cual todavía él queda con algún cargo, lo cual es una manera de defenderse de la ambición de poder total de Rosario Murillo, pero simplemente reconoce que ya no tiene poder, solamente queda ahí con la figura representativa. Daniel nunca ha estado dispuesto a dejar el poder hasta que se muera. Pues ese no es Fidel Castro, que le entregó a Raúl Castro y se fue a empillamar a su casa. No, no, Daniel va a estar empillamado en su casa, pero va a mantener un cargo que le permita moverse y llamar por teléfono al jefe del ejército, que cada vez le va a contestar menos y cada vez le va a contestar más a Rosario Murillo. Esta fórmula no tiene ningún precedente en la historia de las dictaduras en América Latina. La de Somoza era descrita como un sultanato, como un régimen extremadamente personalista, pero esta de Ortega y Murillo va más allá. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, la ha calificado como una dictadura matrimonial. ¿Qué implicaciones tiene a nivel internacional que se eleve a rango constitucional esta naturaleza de una dictadura familiar? Pues yo creo que tiene una deslegitimación completa, ¿verdad? Es decir, no solamente convertir una dictadura dinástica familiar en un modelo constitucional, liquidando prácticamente el sistema político que estaba en la letra de la Constitución, aunque ellos ya lo habían matado, ¿verdad? Aquí lo único que están haciendo es todo lo que ya hacían, de facto, lo están convirtiendo en unos preceptos constitucionales y haciendo peores cosas que eso. Entonces ellos pues abundan en la ilegitimidad del régimen, en la deslegitimación del poder político que ostentan los Ortega Murillo, a aislarlo mucho más. Es decir, esta no es China, ¿verdad? Que puede hacer lo que le da la gana con el sistema político que tiene. Ni siquiera Corea del Norte, pues que tiene ojivas nucleares, nada de eso. Esta es Nicaragua, que no tiene ningún poder económico, el régimen, una oligarquía familiar, ¿verdad? Y que además está colocada en el continente latinoamericano y americano. Pero el gran problema adicional que tienen los organismos internacionales es que en Centroamérica, Honduras, El Salvador y Costa Rica, por lo menos, están viendo a ver qué sucede con la reforma constitucional en Nicaragua. Porque Bukele, si ve que no pasa nada, entonces él va sobre ese camino.
y también los hondureños, ¿verdad? Van por ese camino. Los Zelaya Rosales y la presidenta va a ir por ese camino. Es decir, el camino del autoritarismo y la dictadura en Centroamérica no está conjurado, todo lo contrario. Ahorita, digamos, esta es una pieza adelantada que ellos van a tener atención. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el mundo está claro de que hay que poner un valladar, hay que poner un muro, ¿verdad? Frente a las pretensiones de los Ortega Murillo de tener una dictadura legalizada, ¿verdad? En una constitución completamente obscena, pues. ¿Qué impacto tiene para las bases de sustentación del régimen? Acabas de mencionar al ejército, al jefe del ejército, la policía, el partido sandinista, los empleados públicos, el hecho de que se exhiba de esta forma la naturaleza familiar, dinástica de la dictadura. El hecho mismo de haber hecho esta reforma te denota una inseguridad política, y yo siento que esa inseguridad política es particularmente de Rosario Murillo. Es decir, Humberto Ortega lo que decía es, Rosario Murillo no tiene las posibilidades políticas de suceder con éxito a Daniel Ortega, y por eso recomendaba que Daniel Ortega optara por un tránsito a la democracia, que armara un diálogo y fuera a unas elecciones o antes del 2026 o en el 2026. Pero este camino es el camino exactamente en dirección contraria, pero por la misma razón. Si Rosario Murillo siente que ella puede suceder a Daniel Ortega, pero también está clara de que políticamente ella no tiene la base de sustentación que ha tenido Daniel Ortega. Entonces recurre a la medida de legalizar una dictadura que queda completamente en sus manos. Aquí ya tenemos unos problemas. La autonomía municipal, esa queda completamente liquidada. Ya estaba liquidada, pero ahora queda planchada. La autonomía universitaria, eso se acabó. Ya le habían puesto la pistola en la cabeza, ahora está muerta. Es decir, aquí lo que tenemos es un régimen que dice, el poder lo ejerce el pueblo a través de la presidencia. Le hace Rosario Murillo. Y de ahí para abajo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que van a seguir erosionándose, ¿verdad? Y además va a seguir habiendo contradicciones. Es decir, Daniel Ortega y Rosario Murillo, amparados en ese marco constitucional, van a ser verdaderos desastres en Nicaragua, que se van a llevar en la balastra a su propia gente como ya lo han estado haciendo. Es decir, ellos van todavía por el despido masivo en las universidades, van por el recorte masivo en el gobierno, ¿verdad? Van a hacer chanchadales en la alcaldía, ya liquidaron prácticamente la autonomía de la costa caribe y amenazan las tierras de las comunidades. Y si vos te fijas, ahí crean una cosa que se llama regímenes especiales de desarrollo, que son los territorios que le van a entregar los chinos o a alguna empresa minera o a empresas, ¿verdad? Que le van a ir entregando los pedazos de Nicaragua para deshacerse de ellos, ¿no? Este modelo que se está constitucionalizando gana algo en la relación que pretende ser una relación de largo plazo con China y con Rusia. Realmente los chinos negocian con todos los regímenes políticos del mundo. Los chinos no les importa, pues, si hay una dictadura o hay una democracia. Ellos hacen negocio con el que le ponga a hacer negocio. Ellos venden y compran. Ahorita están con este proyecto de hacer un enorme puerto en el Perú, ¿verdad? Pues y ese es un gobierno que tiene una crisis política profunda, pero no les importa. Ahorita también estaba sentado Xi Jinping con Milei, que es de extrema derecha en Argentina, haciendo negocios con Argentina. De manera que con los chinos yo creo que la relación básicamente es lo mismo. Con los rusos puede haber problemas si Putin se pone de acuerdo con la administración Trump en torno a Ucrania. Y eso pues puede significar de que la administración norteamericana le diga, bueno, barre tus cosas de Centroamérica, pues, quitar esas bases de espionaje y sacar las manos de esos lados, ¿verdad? Dejarle de comprar petróleo a Venezuela o sacar las manos de toda esa parte, ¿no? Entonces puede ser que incluso salgan perdiendo en esta vuelta. Pero de todas maneras, Putin pues no es decisivo, no hay auxilio económico, no hay una gran relación comercial, lo que hay es una subordinación de Nicaragua a los intereses geoestratégicos de Rusia, prestándole territorio para bases
de espionaje y de inteligencia, ¿verdad? En Nicaragua no se han producido ninguna expresiones de júbilo o de celebración por el anuncio de que Rosario Murillo ya es o va a ser copresidenta. ¿Pueden los Ortega Murillo garantizarse una dinastía? Porque así lo establece ahora su constitución, o podría esto generar alguna fuente nueva de inestabilidad. Ellos están haciendo todo para que el régimen tenga la mayor inestabilidad posible. Es decir, el nivel de amenazas a todo el mundo es tan grande. Es decir, retiraron lo de la tortura, quitaron todo lo de las convenciones de derechos humanos. Es decir, no hay ningún compromiso de derechos humanos del país. Quitaron la independencia de los jueces en sus decisiones. O sea, barrieron prácticamente con todos los derechos fundamentales, individuales y sociales nicaragüenses. Ellos están abonando a una crisis aún peor. Ahora, no solamente no ha habido júbilo con que Rosario Murillo ascienda a la copresidencia, sino que la reforma constitucional está siendo aprobada a trotimoche. Ya hoy amaneció que el dictamen ya fue aprobado. La comisión ya presentó un dictamen al plenario de la Asamblea. O sea, vos ves ahí una prisa, un apresuramiento innecesario, porque perfectamente hubieran podido hacer la mueca, consultar a Juan, consultar a Pedro, pero no. De manera que esta prisa lo que me dice a mí es que ellos saben perfectamente que están metiendo esa reforma constitucional a despecho del pensamiento mayoritario y de las necesidades mayoritarias del pueblo nicaragüense. Y sin Porque embargo, no hay un cambio sustantivo en el modelo económico. Nicaragua sigue siendo una economía privada, se está legitimando igual el régimen de extorsión que existe y se están imponiendo esta ley amenazando a los bancos para que acepten las cuentas de los sancionados, pero no hay un cambio fundamental en la relación económica. bueno, es que a ellos les gusta el capitalismo autoritario. Ellos son unos capitalistas. Es una oligarquía absolutamente enriquecida con los fondos, el dinero y las posibilidades que le da, digamos, controlar Nicaragua. Y a ellos les gusta el modelo de operación capitalista. Ellos no se van a machucar el pie prohibiendo la propiedad privada ni nada de esas cosas. Eso sí, el nivel de poder, digamos, legal constitucional que quede en manos de la copresidencia, pues puede simplemente agarrar cualquier propiedad y decir, esta se va, esta se queda, esta se la doy a los chinos, esta se la doy a otro, esta se la regalo a una empresa, esta se la presto. Es decir, no hay ya en la condición en que queda esa constitución ningún derecho en pie. Desde el momento mismo en que la letra de ese mamotreto dice que los tribunales de justicia son coordinados por la jefatura de Estado, que es la presidencia, la copresidenta y el copresidente, pues simplemente cualquiera puede darse cuenta de que no hay ninguna condición para hacer negocios en Nicaragua, porque si te quieren dar vuelta, te dan vuelta. Si te quieren cobrar, te cobran. Y si te quieren quitar la propiedad, te la quitan. Y no hay ninguna garantía jurídica que pueda defender a nadie. La, Entonces, sí, es un capitalismo de familia, ¿verdad? Pero sin garantías para nadie, ¿verdad? La inseguridad jurídica también tiene ahora a nivel constitucional ya de manera formal. Completamente, porque eliminaron todos los artículos que tenían que ver con garantías jurídicas, todos. No hay, en el último artículo dice cuáles son los que eliminan. En toda esa eliminación eliminaron todo lo que tiene que ver con garantías jurídicas a la propiedad, con garantías a las personas, con garantías colectivas, con todo. Ya no digamos pues el sistema de partidos políticos que ya ni existe, eso dejó de existir. Nicaragua es un país donde el inversionista extranjero tiene que estar claro de que tiene que pagarle una coima grande a la copresidenta y al copresidente para poder tener estabilidad, y que cuando alguien le llegue a pagar una coima más grande, pues entonces lo van a dejar sin nada. Esa es la realidad con la que se van a enfrentar los inversionistas extranjeros, pero también los nicaragüenses. Es decir, ellos han anunciado que esta gran reforma constitucional es para resolver la pobreza del pueblo nicaragüense, pero yo ahí no veo nada que abarate el costo de la vida. No hay nada que diga que va a mejorar la condición de los nicaragüenses. Ahí todo es un problema de poder. Todo eso lo que quiere resolver es el poder de Rosario Murillo, que se siente insegura.
de que Daniel Ortega falte y ella no tener, verá, un gran bate en la mano para darle en la cabeza al que se le oponga. Ese es todo lo que está ahí.